Hola hermanos, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico, la escuela dominical de la Iglesia Bautista El Camino. Es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes y vamos a estar hablando o seguimos en el tema de cómo estudiar nuestras Biblias. Una de las cosas que estoy notando es que hay muchas personas que dan su opinión sobre algún pasaje, que están hablando de algunos pasajes o que están cayendo en el error de creerle a algunos predicadores que la verdad es que no están predicando la palabra de Dios como deberían y no están usando bien la palabra de Dios. Así que hemos estado hablando de cómo interpretar la Biblia, cómo leerla correctamente, cómo poder aplicarla a nuestras vidas, y hemos estado hablando de la importancia del contexto. Cuando estamos interpretando la Biblia tenemos que tomar en cuenta el contexto. A nadie le gusta que estén tomando sus palabras fuera de contexto para ganar un argumento o en alguna forma tergiversar sus palabras. Y seguramente a Dios tampoco le gusta. Debemos respetar la palabra de Dios, y segunda de Pedro, capítulo 1, hemos visto en las semanas pasadas que dice que ninguna profecía es de interpretación privada. De la misma forma que los autores fueron llevados por el Espíritu Santo para que ellos escribieran lo que Dios quería que ellos escribieran, de ese mismo Espíritu Santo en nosotros nos va enseñando la palabra para que tengamos nosotros claridad en cuanto a cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, ¿qué significa la palabra contexto? Bueno, el contexto inmediato son los versículos justo antes y son los versículos justo después del versículo que estamos estudiando. Entonces, si queremos saber el significado de un versículo, especialmente algunas palabras claves, ayuda a ver qué es el contexto, qué está diciendo el capítulo en el cual se encuentra ese pasaje. Segundo, podemos ir a un contexto un poco más amplio, un contexto cercano dentro del mismo libro o dentro de otros libros del mismo autor humano. ¿Cómo se usa esa palabra en las otras cartas o los otros escritos de ese autor humano? Y después vemos cómo se usa esa palabra o esa idea o ese concepto que estamos estudiando en el resto de ese testamento. Si estamos en el Antiguo Testamento nos quedamos ahí, o si estamos en el Nuevo Testamento nos quedamos ahí. Y después vemos el contexto más extenso, que es toda la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios en todo su contexto sobre ese tema en particular? La Biblia dice claramente que Dios no cambia. Y al no cambiar, Él no cambia su trato con el ser humano. Muchos dicen, uy, pero en el Antiguo Testamento la persona se salvaba al guardar la ley. No, señor. La Biblia claramente enseña, tanto en Romanos como en Santiago, que los del Antiguo Testamento también eran justificados, declarados justos ante Dios por la fe. Y por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Así que cuando estudiamos nosotros todo el contexto de la Biblia, vamos a entender un poco mejor, o quizás vamos a tener mucha más claridad sobre el contexto de ese y el verdadero significado de esas palabras o de ese versículo que nosotros estamos estudiando. Ahora, hay otro contexto que va más allá del contexto textual, el contexto del texto de la Biblia o de ese pasaje que estamos estudiando, y es el contexto cultural histórico. Todo lo que se escribe en la Biblia se escribió en un tiempo en que las personas estaban viviendo una cultura y una historia muy diferente a la nuestra. Y eso se ve reflejado en la forma en que se comunica las verdades de Dios. Y también se ve en algunas de las ilustraciones o de los eventos que leemos que se encuentran en la Biblia. Y si nosotros no entendemos la cultura de ese tiempo, si no entendemos lo que ellos estaban enfrentando en la historia de ese tiempo, entonces es posible que caigamos en un error al interpretar ese pasaje de la Biblia. Ahora, quiero aclarar algo y algunos dirán, pero pastor, esto es obvio. Jesucristo no era latino, ni mexicano, ni colombiano, ni chileno, ni argentino, no era latino.
Y aunque hay algunas cosas que son similares en la cultura de Jesucristo, la cultura judía de Israel en el tiempo del primer siglo y la cultura latina, no podemos siempre encontrar algo que se asemeja lo suficiente para decir yo comprendo lo que los discípulos y Jesucristo enfrentó, o lo que enfrentó Abraham en el Antiguo Testamento, lo que enfrentó Moisés o el pueblo de Dios en el desierto, o lo que sea. Entonces, tenemos que entrar un poco en la cultura de ese tiempo, tenemos que entender la historia de ese tiempo cuando enfrentamos algunas verdades en la Biblia que no se pueden interpretar sin entender ese contexto. La Biblia fue escrita no solamente por personas en otro idioma, con otra cultura, pero en otro tiempo. Entonces, también nosotros tenemos avances en tecnología, avances en conocimiento de medicina, cosas que ellos no tenían en ese tiempo y tenemos que tomar eso en cuenta. Fue escrita en idiomas que son muy diferentes al idioma que usamos nosotros hoy día y fue escrita por personas que tenían la influencia de historia y de cultura en el trasfondo que afectaba un poco su estilo y también las palabras que ellos elegían para usar. Algunos pasajes entonces se pueden tergiversar si no toman este contexto en mente, si no lo toman en cuenta cuando se está interpretando el pasaje. Jesús no fue chileno, como dije, ni los discípulos, ni ninguno de los personajes mencionados en la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando de la historia del tiempo, tenemos que entender no solamente la cultura que afectaba a la gente, cómo vivía en su costumbre diaria, pero también los eventos de la historia que los llevó a confiar o más o menos en Dios, la influencia de otras culturas, por ejemplo, sobre el pueblo de Israel, por qué Dios les dijo que deberían cuidar de no mezclarse con otras culturas y con otros grupos de personas de diferentes partes de la tierra, porque ellos adoraban dioses falsos, pero también porque tenían costumbres que los iban a guiar en la dirección opuesta a la que Dios ya les había dado. Les quiero dar quizás un ejemplo extremo de cómo a veces nosotros interpretamos la Biblia con nuestra cultura como un filtro y que afecta realmente el verdadero mensaje del pasaje. Había un misionero en Papúa Nueva Guinea que les estaba enseñando toda la Biblia y había comenzado desde Génesis. Estamos hablando de una tribu que ni siquiera había visto personas de piel blanca, entonces no tenían un concepto ellos del resto del mundo. Para ellos el mundo era simplemente la tribu de ellos y algunas otras tribus aledañas con las cuales ellos eran enemigos y no confiaban en ellos. Y llega un tipo de piel blanca y ellos creen que es un personaje quizás que su Dios ha mandado para traerles un mensaje especial. Él aprovecha eso y comienza a enseñarles desde Génesis hasta el Apocalipsis todo lo que Dios dice en su palabra. Y se tarda meses. Todas las noches Él está hablando con ellos. Él ha tomado mucho tiempo para aprender el idioma de ellos y ahora en lo poco que entienden, en lo poco que Él entiende del idioma y la cultura de ellos, Él les está enseñando la palabra de Dios desde el comienzo hasta el fin. Y hay momentos en que ellos celebran porque aún entre ellos tenían una tradición, por ejemplo, oral del diluvio y otros eventos que se encuentran en la Biblia. Así que él estaba sorprendido por eso, pero llega el punto en que él cuenta la historia de Jesús y los discípulos, y él llega al punto en que él cuenta la historia de cómo Jesús fue traicionado por Judas. Y él casi se desmaya de sorpresa, porque todos ellos comienzan a bailar y a aplaudir y a celebrar a Judas. Judas termina siendo para ellos un héroe. El malo de la historia para nosotros, en nuestra cultura, para ellos era un héroe, porque en la cultura que tienen ellos con sus enemigos, no había persona de más alta calidad, de más inteligencia, de más sabiduría, que la persona que se podía acercar a un enemigo y ganarle la confianza para después matarlo.
Entonces, ellos en su cultura pensaban que Judas era, pero lo máximo, y lo celebraron como tal. Ahora imagínense ustedes un misionero y tiene que enseñarles los principios y preceptos de la Biblia, pero no solo eso, también los valores que se encuentran en ese pasaje. Y si esa cultura tiene todos los valores tergiversados y cambiados, y al leer ellos la palabra de Dios, ellos interpretan con esos valores y con ese pensar, se van a dar cuenta qué tan difícil es. Bueno, ese es el labor del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros enfrentamos situaciones en nuestra cultura, sea norteamericana, sea chilena, argentina, mexicana, colombiana, de cualquier parte de los que hablan la lengua española, no importa tu cultura, si es una que va contraria a lo que la palabra de Dios enseña como el plan y propósito de Dios para la humanidad, tenemos nosotros que desconfiar nuestra cultura lo suficiente para dejarla de lado y poder así ver con más claridad la palabra de Dios. Una cultura le da significado a las palabras que usa. No, las palabras que usamos nosotros en diferentes idiomas no son simplemente una definición por cada palabra. Hay múltiples definiciones y ustedes ya lo saben, porque en Chile todo tiene como un doble sentido. Entonces puede haber una definición bien clara en un diccionario del idioma, pero también hay muchas aplicaciones de esa palabra o un conjunto de palabras dependiendo de la cultura. Y cada generación va cambiando las palabras para tener otro significado aún entre ellos mismos. Así que vemos esto y entendemos eso en nuestra cultura. Tenemos que entender que así también fue en el tiempo de Jesús. Y les quiero dar algunos ejemplos de esto. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, un griego que se llama koiné, el griego que era muy exacto en algunas áreas y no tan exacto en otras áreas. Como todo idioma, nosotros tenemos algunas palabras que son muy exactas en describir ciertas cosas, pero en otras áreas no tanto, son palabras muy generales. En cuanto a los griegos, ellos admiraban mucho la filosofía en general y hablaban mucho de valores y hablaban mucho, por ejemplo, del amor. Y entonces si vamos a Juan, capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice en griego. En Juan, capítulo 21, Jesús está hablando con sus discípulos. Y cuando nosotros entendemos que del griego, que tiene más de una palabra para amor, se tradujo al español a solo una palabra, que es amor, no siempre vamos a entender bien qué es lo que está sucediendo en Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Ahora, sabemos que Jesús le hace esta pregunta y le responde de esta forma 3 veces. Pedro lo negó 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? La palabra que Jesús ocupa para amor ahí es la palabra ágape. Es el amor superior a todos los otros amores. Es el amor desinteresado, o sea, el amor con mayor entrega, el amor que realmente define el amor como ninguna otra palabra. Las otras palabras que usaban los griegos para amor describían un amor menos perfecto. El ágape es el amor perfecto, el amor que ni siquiera se puede comparar, podríamos decir, a otros amores. Después tenemos el amor eros, que era el amor sexual, la atracción sexual entre una pareja. Tenemos el amor ludus, pragma, filautia, que es un amor propio, y tenemos el amor fileo. Entonces aquí tenemos estas 2 palabras, ágape, y Pedro le contesta a Jesús: Señor, tú sabes que yo te fileo, o sea, yo te amo como un amigo, no con ese nivel perfecto,
pero te amo como un amigo. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me agapeas? Y Jesús le pregunta y Pedro le contesta, sabes que yo te fileo. Si uno entiende el griego, uno entiende que Pedro le está diciendo, yo tengo una amistad que va más allá de cualquier amigo, pero es una amistad cercana, pero no es un amor perfecto. Y Jesús le sigue insistiendo. Después, a la tercera vez, Jesús le dice, realmente me fileas. O sea, Jesús ya baja al plano de Pedro y dice, ya, entonces voy a usar, Pedro, tu palabra y te voy a preguntar, ¿realmente me fileas? Como un amigo, como un cercano, como un hermano, ¿tienes realmente ese amor por mí? Y Pedro se entristece. Ahora entendemos por qué la Biblia dice que él se entristece, que le pregunte por tercera vez y que le pregunta de esa forma, porque ahora Jesús ha cambiado la terminología que él está usando y está usando la de Pedro y le dice, aún a ese nivel me puedes asegurar de que me amas. Y Pedro dice, Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes todas las cosas, sabes que yo te fileo con ese amor de hermano, de amigo, yo te tengo siento que realmente tengo esa relación contigo a ese nivel. Y Jesús le dice, ya, eso es suficiente. No tienes que tener el amor perfecto por mí. Así que una de las lecciones que podemos aprender nosotros ahí es que Dios demanda de nosotros amor. Y Él dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ámalo con todo tu ser. Y alguno dirá, uy, pero eso me parece imposible. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a poder hacer? Y bueno, para mí la lección que tenemos en Juan 21, al entender estas dos palabras, nos ayuda a entender que aunque nuestro amor no sea todavía a nivel de ágape, ese amor sacrificado, ese amor perfecto, ese amor que realmente muestra que Dios siempre es la prioridad que debería ser, aún Dios nos acepta un amor que sea de hermano, que sea de amigo, que sea menos perfecto, pero que anhelamos seguir amando y creciendo en nuestro amor. Y yo creo que nosotros al decirle, Señor, yo te amo, pero no como tú lo mereces y me gustaría poder crecer en el amor que tengo por ti, yo creo que esa es la gran lección de Juan capítulo 21, cuando Jesús le habla acerca del amor a Pedro. Pero se pierde eso si uno primeramente no entiende la cultura griega de la cual todos participaban en ese tiempo, aún los judíos, porque hablaban el griego. Y segundo, no le sacamos el jugo de ese pasaje si no podemos ver en un diccionario bíblico los idiomas originales para entender ese pasaje como fue escrito en el idioma original. Lucas capítulo 7, versículo 36 es otro pasaje. Lucas capítulo 7. Les voy a dar diferentes ejemplos de la vida de Jesús y bueno, en algunos otros lados para que puedan entender cómo podemos nosotros perder el significado o no poder profundizar lo suficiente en un pasaje para sacarle el jugo a un pasaje. Lucas 7 y versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, la Biblia no nos dice qué clase de pecado, pero era una mujer de mala fama, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y él le cuenta una historia de un acreedor que tenía una gran deuda con uno de los criados y que el criado no le podía pagar. Y había otro que debía menos,
Y él dijo, ¿cuál de estos dos, si les perdona la deuda, cuál va a amar más? Y él respondió correctamente cuando él dijo, bueno, el que le ha perdonado más, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Y alguien diría, ¿y qué tiene? Porque cuando yo llego a tu casa en Chile, o tú llegas a mi casa, no te damos agua para los pies. Si entendemos un poco la historia de ese tiempo, entendemos cómo vestía la gente de ese tiempo, que ellos caminaban por el polvo y que tenían sandalias o a veces iban descalzos. Lo más importante para una persona cuando entraba en casa de otro era lavarse los pies, y muchas veces tenían a alguien, algún esclavo, que solamente lavaba los pies de los que entraban. Ese era su trabajo principal. Cuando habían invitados, esa persona le lavaba los pies a los demás. Así que, y como ellos se reclinaban muchas veces para comer, se reclinaban sobre el codo izquierdo y comían con la mano derecha, porque no usaban cuchillo y tenedor, entonces se entiende la importancia, si uno va a tener los pies ya elevados casi al nivel de la mesa y de la cabeza, que uno debería tener los pies limpios. Jesús dice, no lo hiciste. Y él dijo, aunque no hiciste eso, ella ha regado a mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Él dice, no me diste beso. Y uno diría, pero un poco raro, que un hombre bese a otro hombre. No, en ese tiempo, especialmente si la persona era un personaje bastante importante, o de la familia, una persona íntima, entonces se le daba un beso en la mejilla. Y él dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. En ese tiempo era un escándalo que una mujer tocara a otro hombre en público. No se hacía. Entra esta mujer que ya tiene mala fama y Simón queda espantado. Ella interrumpe probablemente una cena de puros hombres. Y ella entra y se pone a los pies de Jesús, probablemente arrodillada, era la única forma que ella se podría acercar a él, y comienza a llorar sus lágrimas y sus cabellos tocando los pies de Jesús. Y ella lo está ungiendo con un perfume, un aceite perfumado que usaban las mujeres en ese tiempo, y especialmente porque no habían avanzado mucho en desodorante y la gente no siempre se bañaba todos los días. Entonces se usaba un perfume para ayudar un poco con los olores naturales del cuerpo del ser humano. Ella al ungir está haciendo una de dos cosas: o lo está preparando para que él algún día muera, y ella está reconociendo que pronto él va a morir. Y en uno de los casos Jesús dice, esta mujer que me está ungiendo me ha preparado el cuerpo para que cuando yo muera, porque eso era lo que se hacía, se ungían a los muertos. Pero en otro caso también se ungía a una persona que uno quería reconocer como una persona superior a uno, o en el caso especialmente del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, se ungía con aceite a los que iban a ser reyes. Yo creo personalmente que ella aquí está reconociendo a Jesucristo como el Rey de Reyes. Y se molestan los otros que están a la mesa, especialmente Simón, el fariseo, porque los fariseos eran muy estrictos en cuanto a la ley y eran muy estrictos en cuanto a tocar a otra gente. Ellos nunca hubieran permitido que esta mujer los tocara, ni siquiera en la calle, ni siquiera así pasando de largo. Si el vestido que ella tenía puesto rozara contra la vestimenta que tenía puesta el fariseo, él daría vuelta y volvería a su casa y se bañaría por completo y se pondría otra vestimenta antes de entrar al templo a adorar o al estudiar el Torá o lo que fuera. Así de estrictos eran. Así que se pueden imaginar el escándalo. Y nosotros en la cultura hoy día, con televisión que tenemos y todo,
Leemos esta historia y decimos, total, ella está tocando los pies de Jesús. No hay nada malo en eso. ¿Por qué se molesta tanto Simón? Porque nuestra cultura no se asemeja a la cultura de los tiempos de Jesús. Así que ellos seguramente se escandalizaron y Jesús la trata a ella con respeto que ella quizás no sentía que merecía y le perdona sus pecados. Así que para mí el verdadero significado de este pasaje tiene que ver con entender la cultura de ese tiempo y que Jesús no la condena y que Jesús no era como los religiosos de su tiempo. Y lo triste es que mucha gente hoy día en iglesias son más como el fariseo que como Jesús. Entra cierta clase de persona y ellos dicen, no, para mantenerme yo puro, limpio, yo no me voy a acercar a tal persona, yo no voy a hablar con ellos, no los voy a invitar a mi casa, nada. Ni siquiera los saludan. Y así demuestran que no son mucho como Jesús. Hay otro pasaje. No vamos a ir por tiempo a ese pasaje, pero simplemente les voy a comentar uno que ustedes ya conocen. El libro de Ruth. Ruth era de Moab. De acuerdo a la ley de Dios, por la forma en que los moabitas habían tratado a Israel cuando ellos necesitaban ayuda y lo habían rechazado por completo, entonces los moabitas no les era permitido ni siquiera acercarse al templo o estar en el templo. No debieran ningún judío casarse con una moabita, ni viceversa, un hombre de Moab poder casarse con una mujer de Israel. Entonces todo eso era prohibido y uno se pregunta cómo es posible entonces que Ruth llegue a ser parte de la genealogía de Jesús. Bueno, como ella era esposa de uno de Israel y él muere y ella no tiene hijos, la ley en ese tiempo exigía, no era que era permitido, sino que exigía que un pariente cercano y el más cercano tuviera relaciones con ella para que ella tuviera en el nombre del marido muerto un varón que pudiera heredar sus tierras y que pudiera llevar su nombre. Entonces, para él cumplir la ley de Dios en ese tiempo, Booz hizo lo correcto en cuanto a la tradición y las leyes de ese tiempo, aunque ella no merecía ese trato. Y él lo que está demostrando ahí es gracia y misericordia. Él tenía la excusa de poder decir, pero ella es de Moab. Y él podría haber leído la letra chica de la ley y decir, yo no me voy a casar con ella. Pero por la misericordia y la gracia que ella le demostró a Noemí, él dice, yo he notado esa misericordia y gracia que ella ha mostrado a Noemí y yo le voy a mostrar esa misericordia y esa gracia a ella. Y se casa con ella y tiene hijos que llevan el nombre tiene un hijo que lleva el nombre del padre que había muerto, el esposo anterior que había muerto, que no había podido tener hijos aún, y después los otros hijos van a tener el nombre de Booz como descendencia de él. Y él estaba dispuesto a hacer eso para ser obediente a la ley de Dios. Así que ahí vemos que aunque la ley era bien estricta, Dios permite que este varón de Dios muestre misericordia, y en gran parte por la misericordia que Ruth ya había mostrado con su suegra. Otro ejemplo, la mujer con el flujo de sangre en Lucas capítulo 8 y versículo 43. De acuerdo a la ley, una mujer que tenía un problema de sangre, fuera lo que fuera, si fuera una herida o si fuera parte de su periodo menstrual, ella tenía un problema que era algo que ella no podía controlar. La Biblia dice que ella había gastado una fortuna en médicos buscando una solución y que no había encontrado una solución. Y entonces ella tiene este problema físico que de acuerdo a la ley no le permite ni siquiera lavar la loza en su casa, lavar los platos, no puede servir la comida, no puede ni siquiera lavar la ropa de su familia. Ella tiene que estar en un cuarto aislado, no puede tener relaciones con su marido si es que tenga marido, porque seguramente nadie se casaría con ella sabiendo que ella tiene este problema. Así que ella vive una vida completamente aislada,
casi como si ella tuviera lepra. No tenía el derecho ella de comer en la misma mesa con el resto de la familia. No tenía ella el derecho de abrazar a otras personas porque ellos literalmente tendrían que pasar por un rito de purificación antes de poder adorar a Dios. Entonces ella nunca ha entrado, mientras ha tenido esta condición de 12, tenía como 12 años, dice que ella había tenido esta condición, nunca había podido entrar ni siquiera al templo a adorar. O sea, esto ha cambiado por completo su vida. Es terrible lo que ella está sufriendo. Y nosotros leemos eso y decimos, o sea, ¿qué tiene? Este encuentro con Jesús le cambia por completo la vida de esta mujer. En todo ámbito. O sea, ella vuelve a tener una vida que no había podido tener. Y yo creo que nosotros no entendemos el impacto por no entender la cultura de ese tiempo. Y lo interesante es que ella se arriesga, ni siquiera le pide verbalmente a Jesús, sino que ella, con toda la gente agolpando, ella se arriesga, porque seguramente tuvo que tocar a otras personas para poder acercarse a Jesús y tocar su manto. No es capaz de tocarle la piel, pero sí toca el borde de su manto. Y es sanada inmediatamente por su fe y por el poder de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que nosotros no entendemos la valentía que ella tenía que tener para poder hacer eso. La fe que tenía que tener ella para arriesgarse tanto. Estaba rodeada de personas que la conocían seguramente. Sabían, porque en un pueblo chico uno sabe de todo, ¿no? Si ella no ha adorado por 12 años en el templo, algo tendrá que saberse, ¿no? Entonces, ella está rodeada de estas personas que no quieren que ella los toque, y ella está rodeada también de líderes religiosos. Y ella está tocando el borde del manto de alguien que podría enojarse y decir, ¿por qué me tocaste, mujer inmunda? Y no lo hizo. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Así que yo creo que algunos de estos pasajes no los entendemos y no vemos el impacto a menos que entendamos la cultura, las costumbres o el idioma de ese tiempo. Y les voy a dar un ejemplo más. Muchos no entienden el impacto que tuvo en la vida de los discípulos cuando Jesús los llama a ser discípulos. En ese tiempo era bastante común que habían rabinos, personas que eran maestros de ese tiempo, que ellos tenían sus propias escuelas. Ellos salían y pedían que algunos llegaran a estudiar bajo su tutoreo, su responsabilidad. O sea, ellos elegían quizás los más inteligentes, los que quizás tenían más opción de ser muy buenos discípulos. Ellos nunca estarían buscando entre pescadores o entre personas como Mateo, que era un publicano. Personas de ese índole nunca se considerarían para ser un discípulo, porque le daría vergüenza al que está formando esa escuela, esa universidad, podríamos decirlo, esos cursos que querían ellos enseñar. Entonces, ellos seguramente ya habían descartado por completo la posibilidad de tener el honor de tener un maestro, alguien que les enseñara más allá de lo que ellos habían podido lograr, la poca educación quizás que tenían. Y ellos simplemente pensaban, ya, esta es mi vida, yo voy a ser pescador, voy a ser cobrador de impuestos, voy a ser lo que soy hasta el fin de mis días. Y llega Jesús y los llama a ser discípulos, aprendices. Y muchos se cuestionan, ¿cómo es posible que ellos dejaron negocio, pero en ese tiempo se consideraba un gran logro si uno de tus hijos podría estudiar en una forma avanzada así y en una forma muy cercana con un rabí muy conocido. Un rabí que era muy conocedor de las Escrituras. Era un honor. Era tan grande el honor para la familia que otros trabajaban para pagarle los gastos
al que fue elegido como discípulo. Entonces entendemos un poco cuando el libro de Marcos dice que había mujeres que con su sustento aportaban para no solamente el ministerio de Jesús, pero aportaban para el apoyo para los discípulos. Eran familiares de Jesús y de los discípulos que aportaban, y era para ellos un honor poder hacerlo. Y nosotros no entendemos eso porque hoy día no es parte de nuestra cultura. Sería similar a un científico quizás muy reconocido, quizás un Einstein o alguien que te llama y te dice, mira, tengo un laboratorio en tal lugar y me gustaría que trabajaras conmigo, que hicieras una práctica en mi laboratorio, yo te voy a enseñar algunas cosas de la ciencia y todo, y vas a trabajar conmigo y vas a ayudarme a quizás a formular algunas de estas teorías sobre el universo, lo que sea. ¿Se pueden imaginar el honor? Bueno, así de importante era para los discípulos recibir esta invitación de Jesucristo. Ellos ya han dicho, creemos que hemos encontrado el Mesías, pero todavía están pescando cuando Jesús dice, no teman, es tiempo de ir a pescar hombres, y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y creo que nosotros no entendemos qué tan importante debería ser para nosotros esa misma invitación, porque el Señor la hace. Y Él dice, si realmente quieres ser mi discípulo, deja todo. Y no estamos dispuestos a hacerlo porque no entendemos que Él realmente nos está dando un gran honor, una gran oportunidad. Yo creo que cuando nosotros no estudiamos bien el contexto y el idioma original y no tomamos el tiempo para hacerlo, ahora especialmente con todas las ayudas que tenemos en internet y todas las ayudas que tenemos en libros que podemos conseguir en la librería, que nos pueden ayudar a estudiar esto, perdemos una gran bendición y a veces, en el peor de los casos, tergiversamos la palabra de Dios y no entendemos su verdadero significado al no profundizar más en la cultura. Espero que los ejemplos que yo les he dado simplemente haya despertado un interés, un hambre en ustedes de profundizar más en los pasajes que quizás por mucho tiempo pensaban ustedes que ya sabían cuál era el verdadero significado. Profundicen un poco más, entiendan un poco más la cultura de los tiempos bíblicos y ahí tendrán otro contexto que les va a ayudar a interpretar pasajes de la Biblia. Lee con más cuidado y quizás puedes llegar a la palabra de Dios con algunas de estas preguntas, como si fueran un periodista investigando un caso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó de esa forma? ¿Por qué le dieron esa importancia? ¿Por qué reaccionaron de esa forma? ¿Por qué se escandalizaron los que vieron a Jesús hablando con una mujer samaritana? ¿Cuál era el caso entre los judíos y los samaritanos? Y otras cosas. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué puedo yo aplicar a mi vida? Porque aunque era otra cultura, la condición humana es igual. Todos nosotros sufrimos las mismas dificultades, los mismos temores. Todos de la misma forma necesitamos a Dios. Así que no porque sucedió en otro tiempo de la historia, no porque fueron enseñanzas en otro idioma o para otra cultura, podemos nosotros usar la excusa de muchos, no, eso fue para otro tiempo, vivimos en otros tiempos, no lo tenemos que aplicar hoy día. La verdad es que las verdades de Dios sirven para toda cultura, todo tiempo. Pero si las vamos a entender, tenemos que entender esa cultura de ese tiempo. Nos ayuda, mientras más profundizamos en la cultura, el idioma, costumbres de ese tiempo, vamos a poder profundizar más en las verdades de la palabra de Dios. Y esa es mi invitación para ustedes. Ahora pueden tener un tiempo, como todos lo deberíamos hacer, por lo menos, mínimo, una vez por semana. Pueden tener un tiempo de alabanza y de adoración, de gratitud a Dios. Y se pueden imaginar, quizás por unos momentos, que ustedes podrían haber sido una de esas personas tan necesitadas, los leprosos,
o los cojos, o las personas tan pecadoras que ni siquiera debieran acercarse a otros, pero se acercaron a Jesús y Él les mostró misericordia. Y como Él le mostró misericordia y gracia a ellos, nos ha mostrado también a nosotros. Así que tenemos mucho que agradecerle a Dios y les invito a que tomen el tiempo de hacerlo ahora, antes del tiempo de la prédica. Dios les bendiga. Muchas gracias por invertir el tiempo en estudiar la Biblia con nosotros.